¿Cómo influyen los esquemas cognitivos en nuestra memoria? Normalmente la mayoría de autores señala que la información que va acorde a nuestros esquemas es la información que será más fácilmente recordada. Sin embargo, todos hemos tenido la experiencia, directa o indirecta, de toparnos con alguna situación totalmente en discordancia con nuestros esquemas, y es precisamente por eso que la recordamos fácilmente, a veces incluso con gran detalle. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Para responder, tomemos en cuenta que la memoria usualmente se considera un proceso de 3 fases. En la primera, prestamos atención a un estímulo o situación. Usualmente es poco probable que recordemos algo a lo que no hayamos prestado atención para empezar. A este nivel, las investigaciones revelan que, salvo que se trate de situaciones extraordinariamente sobresalientes, tendemos a no prestar atención a aquello que está en discordancia con nuestros esquemas. Por ejemplo, si estamos en clase de estadística y el profesor del curso hace toda una clase sin aludir para nada a ningún cálculo o concepto matemático, eso probablemente no concuerde con nuestro esquema, ya que esperamos que en las clases de un curso como estadística se toquen temas numéricos. Por lo tanto, es poco probable que prestemos especial atención. Pero si el profesor de estadística de pronto se desploma sufriendo un desmayo, es muy probable que este hecho, aunque tampoco encaje con nuestro esquema, sí lo recordemos meses o incluso años después. Es simplemente demasiado saliente como para olvidarlo. En ese sentido, el esquema es como un filtro. Ayuda a prestar atención solo a lo que va de acuerdo al esquema, salvo que se trate de un evento o estímulo demasiado saltante. En la segunda fase de la memoria codificamos aquello a lo que en el paso previo prestamos atención. Codificación significa catalogar el recuerdo asimilándolo a nuestras estructuras mentales, como cuando colocamos un libro nuevo que acabamos de comprar en el estante correspondiente según el tema de que trate. Por ejemplo, cuando te encuentras con un antiguo conocido que te saluda por la calle y eres incapaz de recordar desde dónde lo conoces. Tienes el recuerdo, pero te es difícil evocarlo porque falla la codificación. Si el conocido en cuestión te ayuda diciendo, ¿pero acaso no me recuerdas? Llevamos juntos el curso de matemáticas en la universidad. De pronto, muchos más detalles acuden a nuestra memoria. La persona nos ha dado la codificación y ahora es mucho más fácil recordar toda una serie de contenidos acerca de la persona y lo que vivimos con ella. Ahora bien, la investigación revela que cuando se trata de recuerdos inconsistentes con nuestros esquemas, solemos recordarlos con mayor dificultad también, ya que nos es difícil encontrar una pauta para poder interpretarlos. En cuanto a la última fase de la memoria, la recuperación, se ha hallado que, si bien las personas solemos usar más la información consistente con nuestros esquemas, en realidad recordamos más la información que es discordante con los esquemas, asumiendo que, como dijimos antes, ésta sea lo suficientemente sobresaliente. Si la información no es suficientemente sobresaliente, es probable que, como ya dijimos, o no podamos recordarla, o no podamos codificarla, o ni siquiera le prestemos atención. Como dijimos antes, los esquemas cognitivos tienen un lado brillante y positivo y otro más bien oscuro y negativo. Por un lado, son grandes herramientas cognitivas. Es difícil imaginar cómo podríamos conducirnos socialmente por la vida sin la ayuda de los esquemas cognitivos. Simplemente la sobrecarga cognitiva nos paralizaría. Además, hay una razón por la que los esquemas existen, más allá de que nos ahorren tiempo y recursos cognitivos. Generalmente, existen porque concuerdan con la realidad. Por ejemplo, el esquema según el cual es mejor alejarnos de un hombre con capucha caminando de madrugada por una calle solitaria, en especial si eres mujer y estás sola. Puede que la persona sea un religioso regresando de hacer voluntariado, pero lo más probable es que sea lo opuesto y hayas evitado un gran peligro. Asimismo, usamos los esquemas en especial cuando estamos con sobrecarga cognitiva
o simplemente no queremos procesar mucha información. Por ejemplo, las telenovelas y demás programas de TV y películas orientadas al consumo masivo hacen uso de esquemas cognitivos, porque buscan un público que, al menos mientras ven los programas, tratan de procesar el mínimo de información posible. En otras palabras, que estén en modo relax. Así, las telenovelas siempre tendrán personajes malos, que son casi satánicos, y personajes buenos, que son casi ángeles. ¿Por qué? Porque son mucho más fáciles de procesar y concuerdan con nuestros esquemas. Ahora bien, ¿qué efectos deleterios, es decir, dañinos, pueden tener los esquemas cognitivos? Primero, los esquemas cognitivos son la base lógica de lo que llamamos estereotipos y prejuicios. Como son creencias que hemos extraído tanto a partir de la experiencia real directa, es decir, lo que hemos vivido, como de la información brindada a nosotros por las personas que nos rodean, en especial agentes socializadores como las escuelas, los amigos y los parientes, los esquemas son difíciles de cambiar. Para la inmensa mayoría de personas, aquello que se aprende a través de la experiencia directa tiene un peso que la evidencia científica, por ejemplo, apenas puede contrarrestar. A menudo se requiere años y hasta décadas de formación educativa para desvanecer el conocimiento obtenido a partir de la vivencia anecdótica. Ello explica lo que los psicólogos sociales llaman efecto de perseverancia, es decir, la resistencia que tienen las personas para aceptar o incluso recordar información contraria a los esquemas cognitivos que llevan en la mente. Por ejemplo, si yo simpatizo con la posición, según la cual, para hacer más seguras las calles de Lima, lo fundamental es encarcelar a todos aquellos que delincan y aplicarles penas de cárcel extremadamente duras, me será muy difícil no solo aceptar la veracidad de los estudios que demuestran que este tipo de afrontamiento de la delincuencia no ha resuelto el problema prácticamente en ningún lado, sino incluso ni siquiera recordaré este tipo de información luego de haber pasado algún tiempo. Una de las peores características de los esquemas es que tienden a hacer que la realidad coincida con ellos. En efecto, lo que estoy diciendo es que un esquema, que en el fondo es solo una idea que tenemos, puede hacer que la realidad externa cambie. ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues recuerda la historia de Gabriel García Márquez que escuchamos en el segundo episodio de este tema, aquella donde un pueblo entero termina autodestruyéndose porque alguien tuvo el presentimiento de que así sucedería. ¿Qué es lo que pasó en ese cuento? Pues que las personas creyeron tan firmemente que algo malo iba a ocurrir que finalmente se comportaron de tal forma que terminaron haciendo realidad ese temor. Es lo que se llama profecía autocumplida, o como yo prefiero llamarla, profecía autocumpliente. Es un fenómeno que se da tanto a nivel de personas como de organizaciones, incluso a nivel de ciudades y hasta de países. Sucede mucho en las crisis financieras. El crack económico de 1929 en Estados Unidos empezó como una simple volada, como le decimos los peruanos, es decir, un rumor que creció fuera de toda proporción, según el cual los bancos iban a quebrar en cualquier momento. Muchos clientes, atemorizados, corrieron a las agencias a retirar su dinero. La estampida llegó a tales niveles que fue imposible para los bancos satisfacer la demanda de liquidez de los ahorristas. De hecho, siempre será imposible. Por definición, no existen bancos que cuenten con el 100% de liquidez. La especulación fue también un importante factor en la crisis financiera del 2008 en Estados Unidos, y algo parecido pasó en el Perú en la crisis inflacionaria de los años 80. La gente creía que los precios subirían, por lo tanto los comerciantes empezaron a protegerse cobrando más, lo cual llevó a una subida de precios real. También sucede a nivel personal. Un famoso estudio realizado en 1968 halló que si a los profesores se les dice que ciertos alumnos son brillantes, estos terminarán por obtener las mejores notas, incluso si esa información es falsa. De hecho, posteriormente se halló que la razón no era que los profesores tuvieran prejuicios hacia determinados alumnos.
La razón era, al menos en parte, que los alumnos que los docentes consideraban como más brillantes recibían mejor retroalimentación, tareas más retadoras y en general mayor cantidad y calidad de atención por parte del docente. Asimismo, se ha comprobado que para predecir el éxito profesional de los alumnos universitarios es más fácil saber qué orden de mérito tuvieron en sus grupos de clase que saber en qué universidad se titularon. Es decir, no es tan importante en dónde te gradúas, sino si fuiste el primero entre tus compañeros de clase. Parece que la creencia de ser el mejor hace que luego ésta se convierta en realidad en la vida profesional.